Bueno, pues estamos casi a la vuelta del verano, unos días, aunque las temperaturas casi nos indican que estamos en pleno mes de agosto, pero todavía quedan unos días para que llegue el verano, y durante estos últimos días hemos venido hablando de cómo prepararnos, cómo preparar nuestro cuerpo de cara al verano, cómo preparar nuestra dieta. Muchos seguro están preparando ya sus vacaciones, y ahora vamos a hablar también de un asunto que también tiene que ver con el verano, es cómo preparar nuestra vivienda. Es momento de actuar y de acometer esas obras, por ejemplo, si vamos a esa segunda vivienda que tenemos un poquito más abandonada en invierno y en la que pasamos todo el verano, pero que hay que hacerle reformas, si no luego queremos pagar mucho más en dinero por ello. Y también es el momento de acometer esas obras en la vivienda que dejamos, en nuestra vivienda habitual, y para hablar de ello, pues ya se lo pueden imaginar, estamos en nuestra sección del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén. Hoy nos acompaña su decano, Pedro Cámara. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y vienes acompañado de un miembro de la Junta del Colegio, Miguel Martínez. Buenas tardes, bienvenido a ti también. Bueno, es el momento, ¿no? Aunque nos dé un poquito de pereza, Miguel, Pedro, de acometer esas obras. Sobre todo vamos a empezar por las de la segunda vivienda, la vivienda no habitual. Podemos llegar a abrir esa puerta y encontrarnos con deficiencias visibles, pero otras que no las detectemos a primera vista, ¿no? Sí, bueno, yo diría que el mantenimiento no es que ahora sea el mejor momento, siempre es buen momento para hacer mantenimiento, porque con el mantenimiento evitamos lo que tú acabas de decir antes, costos innecesarios después de reparaciones. Existen varios tipos de mantenimiento, hay un mantenimiento que es preventivo y otro mantenimiento que es paliativo. Nosotros lo que estamos abogando es por el preventivo, mejor, ¿no? El preventivo, porque el preventivo lo que tú te pones en las posibles situaciones de posibles defectos o patologías que puede tener una vivienda, y lo que hace es que la mantiene para que sea capaz de afrontar estas incidencias. El paliativo es el que vale luego un dinero extra, que es reparar el problema y reparar los daños que ha ocasionado. Evidentemente ahora es un buen momento porque primero la climatología es mejor que la del invierno. Es posible que en el invierno acometas una reparación de cubierta y que te caiga una tromba de agua, lo que tienes un problema gordo. En cambio ahora en verano, bien controlado y teniendo en cuenta un poco también lo que diga el tiempo para evitar un chubasco de verano, pues quizá un buen momento de ver en nuestras viviendas pues todo ese plan de mantenimiento anual que debemos de seguir. Un mantenimiento que puede ir desde cosas sencillas que prácticamente podemos hacer nosotros mismos, como limpiar canalones o sustituir una teja rota, a, por supuesto, bueno, pues cuestiones más complejas. Con las correspondientes medidas de seguridad. Evidentemente. Que te ayuda al tejado, al sitio más complicado. Siempre cuando nos subimos arriba hay que tener muchísimo cuidado, bueno, cinturón de seguridad, arnés, estar bien sujeto. Y luego cuestiones que pueden ser ya más complejas, donde ya sí intervenir los arquitectos, que pueden ser, bueno, pues directamente, bueno, pues las cubiertas, las cámaras, los diferentes espacios que puede haber dentro de la vivienda, que también hay que tener controlados para que no surja ningún tipo de problema, ¿no? Realmente podrías distinguir dentro del mantenimiento que estamos hablando en lo que podría ser mantenimiento, conservación, incluso mejora de la vivienda. Yo el mantenimiento lo asocio más a labores de limpieza, de cuestiones de seguridad, donde estamos haciendo lo que tú estás diciendo, la limpieza de sumideros, de canalones, el mantenimiento de ascensores, que lo hacen en compañía, determinadas cuestiones que van más ligadas a que no sufra un deterioro esos elementos. Pero hay otros aspectos, como te estaba diciendo, de conservación, que lo asocio más a la protección de esos elementos. Si hablamos, por ejemplo, en cuestiones de envolvente del edificio, las carpinterías, tocamos carpintería de madera, es importante barnizarlas de cara a protegerlas para que no se pudran. Si tocamos carpinterías metálicas, es importante pintarlas para que no se oxiden y que eso pueda afectar pues incluso a elementos de anclaje, a soldadura, a otros elementos que ya entran dentro de la seguridad y que puedan deteriorar el elemento que comentamos, ¿no? E incluso ya en tercer lugar lo que decía antes, lo que podría ser la mejora del edificio, pero no una mejora tanto en aspectos de lujo, de estéticos, sino mejoras en lo que puede repercutir en el bolsillo a futuro, como estaba diciendo Marta antes, ¿no? Que tú puedas hacer una inversión, y ahora está muy de moda, muy encima de la mesa, la cuestión energética. Y en este aspecto de
de la eficiencia energética, pues podemos hacer inversiones en la vivienda, en la envolvente, en aislamiento, en carpintería, en todas estas pequeñas obras menores que podemos acometer, como decía antes Pedro, en este periodo, ¿no? Energías renovables, sustitución por alumbrado de alta eficiencia. Caldera, en instalaciones, en bombas de calor, de alta eficiencia, cualquier cosa que suponga una inversión ahora con una amortización a corto plazo en el ahorro del consumo, ¿no? Quisiera hacer una pregunta, que no quiero que sea muy técnica, pero como sé que es un problema que es muy común aquí en Jaén, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Porque uno de los problemas que se encuentra es que, ya que estamos más centrados en las residencias, que podemos decir de verano, que tan comunes son aquí en Jaén por estos meses tan duros que tenemos, uno de los problemas que tenemos en Jaén no solo es el calor, sino también los suelos, que a veces se mueven demasiado. No sé si es relativamente común que os encontréis el problema de que pasan los meses y de repente llega y dice, se me han abierto unas grietas, de repente me he dado cuenta que los cimientos se han movido, que ha habido problemas porque si me consta que es unas muy común grietas, aquí en no tienes un problema de mantenimiento, tienes una patología. Problema serio, ¿no? Una cosa que dices, me voy a poner en forma para el verano, y otra cosa que te des cuenta que tienes un problema físico y vas al médico. Ahí lo que tienes que hacer es irte directamente al arquitecto para plantearle qué es lo que le pasa, independientemente del mantenimiento que haya. Yo lo que quisiera complementar lo que estaba diciendo Miguel es que no se trata de a ver qué se me ocurre a mí hacer en este verano con respecto a mi vivienda. Es como si tú llevaras tu vehículo al taller y le dijeras, quiero hacerle una revisión y no sé qué me ocurre a mí que me pueden ustedes mirar en el vehículo. Curiosamente, todas las compañías que te venden un vehículo te plantean un plan de mantenimiento. Y además, curiosamente, lo solemos llevar a rajatabla. A nadie se nos ocurre decir, me he saltado el mantenimiento del vehículo y sabe que tienes que cambiar el filtro, que a los 2 años tienes que cambiarle las pastillas del freno, que el aceite lo tienes que cambiar anualmente, mirar las ruedas. Tiene un plan de control pautado de lo que hay que hacerle a un edificio. A un coche. En el edificio hay que hacer lo mismo. Desde hace unos años la ley nos obliga a presentar junto con el proyecto del edificio y el certificado final de obra un documento que se llama Libro de Uso y Mantenimiento del Edificio. Con lo cual, cada habitante de este edificio sabe lo que tiene que hacer de manera pautada. No es que de pronto llega el verano o llega el invierno y dice, ¿qué se me ocurre a mí hacerle? No, está pautado. Si curiosamente con el coche, que es una inversión cara, pero dentro de un orden de magnitud, lo mantenemos a rajatabla y sabemos que cuando no hacemos el plan de mantenimiento de nuestro edificio, de nuestro vehículo, el coche va perdiendo valor. O sea, cuando tú quieres revender tu vehículo, lo quieres cambiar, te das cuenta que no te lo valoran si no has llevado un plan estricto de mantenimiento. Con la vivienda debe uno de plantearse que es exactamente igual. E incluso, fijaros que curioso, lo mismo que está en las ITVs, Inspección Técnica de Vehículos, está en las ITE, Inspecciones Técnicas de Edificios. O sea que el símil viene muy, muy al pelo. ¿Qué ocurre? Que en un edificio que es posterior a la obligatoriedad de tener el libro de uso y mantenimiento, lo van a tener. En edificios anteriores no tienen ese documento, pero en determinados edificios que ya están concienciados, sobre todo cuando son edificios públicos que pertenecen a determinadas instituciones, encargan ese libro de uso y mantenimiento para saber cuándo tienen que hacer ese uso de manera programada. Quizás aquí es donde está el quid de la cuestión, que no es que se me antoja, sino que deberíamos de tener un documento pautado de qué es lo que hay que hacer para que nuestro edificio se mantenga en el tiempo en las mismas condiciones de uso y que no se deprecie. Otro dato también muy importante, está establecido por estadística que para poder mantener un edificio en su auténtico uso y estado hay que gastarse en los siguientes 50 años después de haberlo recepcionado el mismo costo que tienes cuando haces una vivienda. Pongamos un ejemplo, y si queréis hablamos en pesetas, que es más fácil porque me va a servir mejor, ¿no? Si yo me compro una vivienda que me cuesta 50 millones de pesetas, en los siguientes 50 años tendría que gastarme 1 millón de pesetas al año para mantener esa vivienda en un estado de tal manera que cuando llegue a los 50 años su valor no se haya depreciado. Y ya que poníamos el ejemplo de un coche, nosotros sabemos que tenemos que ir al taller cuando aparecen determinados, además de cuando tenemos que cambiar filtros y estas cosas, cuando aparecen determinados ruidos. ¿Cuáles serían esos ruidos que aparecen en la vivienda que nos están llamando la atención?
Bueno, hay aspectos que son estéticos y que saltan a la vista cuando abres por primera vez tu vivienda, que estábamos comentando antes, tu segunda residencia, porque la habitual va detectando los problemas conforme va viviendo en el día a día, ¿no? Pero sobre todo viviendas que están en la playa o en la montaña, donde vas esporádicamente y de pronto te encuentras indicios que saltan a la vista, como son manchas que pueden ser procedentes, te han secado a lo mejor, pero son procedentes de humedades que se han producido durante el invierno. Eso te está indicando que vas a tener que reparar alguna cuestión de, a priori, un atranque que pueda haber provocado la humedad, o un defecto ya de una impermeabilización, o cuestiones de este tipo. Grietas, como estabas diciendo antes, bueno, pues pueden producirse hinchamientos de terrenos que afecten a muros de las parcelas, por ejemplo, y a lo mejor es un problema de falta de drenaje que provoca empujar y volcar, o en un intento de vuelco de ese muro. Pues ese tipo de cosas las puedes detectar visualmente sin entrar en más inspecciones, ¿no? Pero bueno, inevitablemente, periódicamente, como estaba diciendo Pedro antes, la inspección técnica de edificios que surgió hace poco tiempo, es una obligación para los edificios que tienen más de 50 años y en municipios de más de 25.000 habitantes, Linares, Jaén, Úbeda y Andújar, ¿no? Pero el resto de edificios también deberían de pasar una inspección periódica, o un control periódico, ¿no? Probablemente avalado, como estaba comentando Pedro, en el manual de uso y mantenimiento, pero bueno, también en cierta medida aquí los administradores de fincas pueden tener mucho que decir, porque conocen la ley, conocen las normativas y cuentan con los técnicos para ir tirando para adelante en estas cuestiones, ¿no? Hablabas, Pedro, de ese 1.000.000 de pesetas, esos 6.000 euros que deberíamos gastarnos, ¿no? Por ejemplo, en nuestra vivienda habitual, no tenemos que irnos a esa segunda vivienda que puede tener esos problemas, ¿no? Del tiempo en el que no hemos estado, que también, por cierto, hay que revisar todo el tema de riegos, depuradoras, que luego la parte exterior también se lleva lo suyo, no solamente es en lo que es propiamente la vivienda. Esos 6.000 euros, ese 1.000.000, ¿dónde lo podemos, qué tenemos que revisar en nuestra casa, en la que estamos todos los días, que como decía Miguel, pues si se rompe una tubería lo vemos? ¿Qué otras cosas tenemos que ir revisando? Yo aconsejaría, teniendo en cuenta que es como cuando, y sigo comparando con el coche, si tú vas a dejar un coche parado durante una temporada, procura una vez a la semana, cada 10 días, bájalo, arranca, ves si te suena bien el motor, le das al limpio parabrisas para que el coche esté, podemos decir, siempre engrasado. En la vivienda hay que hacer lo mismo, aunque llegue el verano, si tú te trasladas a una vivienda que habitualmente la utilizas en ese verano, pero durante el invierno no la usas, si tú tienes determinadas instalaciones, como puede ser una caldera, aunque no sea, arráncala durante un instante, ves que funciona, si hay que purgarla, purga, y en un momento determinado también eso sirve para que las propias tuberías, pues esas juntas, pues funcionen de manera correcta, que los grifos también no den ese goteo, que de pronto te encuentras con el problema de que has tenido una gota que te acaba dando una patología compleja, ¿no? O sea, yo lo que haría sería, todas aquellas instalaciones, sean de verano o de invierno, las usaría, las probaría. Pero ¿con quién tenemos que, antes de seguir abordando, estamos hablando de que tenemos que, ¿quién sería el especialista que nos podría ayudar a hacer ese chequeo de la casa? Porque tal vez a mí se me escapen, ¿no?, muchas cosas. No sé si sería el papel del arquitecto o hay otro. Yo lo tengo muy claro. Mira, hay muchos edificios que cuando tienen una patología directamente ellos creen que hay un problema determinado y llaman a un contratista para que le dé un presupuesto. Yo me he encontrado encima de la mesa 3 y 4 presupuestos de reparaciones para una patología de un edificio, y cada uno con una solución distinta, con un precio distinto, y cada uno diciendo que el problema es distinto. Es como si tú te fueras a una farmacia y le dijeras al farmacéutico, mándeme algo que me duele la cabeza. Te va a otra farmacia, te manda otra cuestión, en 3 farmacias distintas te manda cosas distintas. Te tienes que ir al médico. Tienes que ir al médico y te dice, tienes este tema y vamos a hacer esta medicación. Oye, con todas las salvedades que podemos tener, puede ser que estemos probando, vamos a probar a ver si tienes esto, vamos a probar aquello, pero siempre que haya una dirección que realmente te indique lo que tienes que hacer. Evidentemente es el arquitecto el técnico adecuado para que asesore al que, si te hizo la vivienda, ¿a quién vas a acudir? Al que te la hizo, pues para que la conoce, y si no ha sido el que te la ha hecho, pues vete a otro técnico equivalente. Una vez que se haya determinado cuál es la solución, es cuando podemos ir a pedir presupuestos, pero todos ofertando la misma solución, no soluciones distintas.
Fíjate, Marta, que en ese sentido casi acudimos al arquitecto el día que vamos a hacer una vivienda nueva y no lo tenemos tan presente para el mantenimiento de la vivienda, Cuando ¿no? el destrozo es tan grande, ¿no?, que decimos, Claro. madre mía, esto tiene que venir alguien a... Pero ahí también te digo otra cuestión, casi acudimos entonces al técnico y ya no acude el usuario, sino el abogado, que tiene al usuario muy cabreado, Sí. y que lo que quiere es acabar en el juzgado. Y hay muchas cuestiones que no hay que resolverlas por esa vía. Recientemente, de hecho, en el Colegio de Arquitectos hemos hecho los cursos de mediación para intentar fomentar este diálogo o la intermediación entre el usuario y los intervinientes, ¿no?, en la obra, que pudiesen echarle una mano para resolver el problema sin acabar en el juzgado, ¿no? Y bueno, luego esto se dilata mucho en el tiempo, al final lo que era una grieta acaba siendo... bueno, pues cuando sale la sentencia en firme, al final se ejecuta, acaba siendo un socavón y al final todo es mucho más costoso para ambas partes, para el que lo sufre en su vivienda y para el que le toca arreglarlo. Así que bueno, pues ya sabemos, en los arquitectos tienen también ese papel de mediación, porque lo habéis estado formando en este sentido en el Colegio de Arquitectos, y bueno, pues al final siempre ir al especialista, como decía también Pedro, al máximo, ¿no?, al médico, al que va a saber darnos esa solución definitiva y no, bueno, pues opiniones, ¿no?, que al final es lo que nos pueden dar desde esos puestos intermedios. Y al final también es importante, bueno, saber que cuando tenemos que convivir con las obras, lo mejor es no convivir, ¿no? En fin, si pudiéramos decir cuándo Bueno, es una época buena, ¿no?, para hacer obras en la casa, diríamos que nunca, pero evidentemente siempre si gozamos de esa segunda residencia, no, pues quizá es un buen momento para hacer las obras en la habitual, y si no, pues, durante los meses en los que no estemos en esa segunda residencia, entonces en nuestra residencia habitual afrontar las reformas, ¿no? Yo siempre digo que uno está deseando, cuando ha decidido hacer una obra, está deseando que empiece, y cuando empieza está deseando que acabe, ¿no? Porque cuando empieza una obra, lógicamente tiene los inconvenientes de obra. Hay determinadas obras que son incompatibles con el estar presente en la vivienda, porque hay un tema de seguridad. Un tema de seguridad y hay otro tema que es de comodidad, de que los ruidos, el polvo y demás. Entonces, aprovechar que nos vamos a una residencia de verano para poder acometer obras de mantenimiento o reforma en la vivienda habitual es el mejor momento. Aprovechar que termina una estancia en una vivienda de verano, una residencia de verano, para poder acometer a partir de septiembre esas obras que hemos visto necesarias después de ese control y de ese asesoramiento por tu arquitecto de cabecera, podríamos decir, pues sería el momento ideal para hacer que la persona esté fuera. Tú antes decías eso de poder subirte a la cubierta, yo desaconsejaría que nadie que no sea un técnico, un especialista, un operario que tiene todas las medidas de seguridad estudiadas y que además ha hecho sus cursos de especialización, que nadie se suba a una cubierta por mucho anés que se ponga, porque tiene que ser el especialista. Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde, y al final más vale prevenirnos que luego... Estamos muy metidos en... Las chapuzas caseras suelen salir mal. La cultura del do it yourself, hay algunas cosas que están muy bien, pero otras que a lo mejor nos pueden hacer... Bueno, pero acabar mira, saliendo muy pintar caro, la ¿no? verja de la casa, hacer un mantenimiento sigo diciendo pintura, a lo mejor de una persiana de madera, bien. Pero cuando te dices de subirte al tejado o tocas instalaciones como el tema eléctrico, por ejemplo, o cuando abres el melón de una instalación de fontanería, no sabes si luego el agua por dónde te va a salir. Yo diría que te vayas al especialista y que es la mejor manera. Bueno, pues hablábamos al principio, comenzamos esta sección diciendo que estamos acostumbrados a preparar nuestro cuerpo para el verano, preparar nuestras maletas, nuestras vacaciones, pues también tenemos que preparar nuestra vivienda. Muchas gracias, Pedro, Miguel, por estar hoy con nosotros. Por cierto, que es la última sección oficial que digamos del Colegio de Arquitectos, porque acababa hoy Jaén la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros, aunque la semana que viene tendremos algún contacto. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos hecho a lo largo de estas últimas semanas, últimos meses. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. A vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, Dani, no sé si tú ya has puesto a punto tu vivienda, estás pensando en ello. Ya sabes que el arnés, te ha dicho Pedro que te olvides de él, como mucho la brocha. Sí, bueno, echaremos una mano a la hora de poner la vivienda familiar, la de los padres, para que puedas ir afrontando ya el verano, que como decías también tiene muchos cuidados en el exterior. La verdad es que pues hubo que hacer ayer auténticos ejercicios, antes de que llegara el día de ayer, de carpintería, de pintura. Realmente un montaje excepcional el que montó ayer la compañía lírica andaluza en el Teatro Infanta Leonor, con esa corte del faraón, que fue un auténtico éxito, como pueden ver. La verdad es que
espectacular la danza, espectacular el vestuario y espectacular, como siempre, la interpretación de la orquesta y los cantantes que ayer hicieron las delicias de un teatro Infante Leonor que estuvo prácticamente lleno. Yo creo que hay que felicitar una vez más a la compañía lírica andaluza por haber conseguido un montaje de esta calidad. Pues con esto nos vamos a ir marchando, Marta. Pues sí, con esa puesta de escena de la corte del faraón, nosotros nos marchamos. Ya saben que volvemos en este caso el lunes y que durante este fin de semana, mañana sábado, tienen un programa especial con motivo de las fiestas de la Virgen de la Capilla, donde podrán encontrar estas imágenes de la ofrenda floral de la misa y, por supuesto, el directo a su paso por la Plaza de Santa María de la procesión de esta cofradía. Nosotros volvemos el lunes en directo, como siempre, a partir de las 11:30. Nos marchamos recordándoles que a partir de mañana tienen reggae para los amantes de este tipo de música en Las Infantas. ¿Quién lo iba a decir? Pues sí, en Las Infantas hay un festival de reggae, pues con uno de los cabezas de cartel de ese festival, Little Pepe. Nosotros nos despedimos. Hasta el lunes, adiós. Adiós. Especial dedicación a los que lo sienten de corazón. Seguimos en la misión, el Real One Love. Esta es pa' que me suena cuando va a trabajar, al que escucha reggae music para desconectar, a los que suben el volumen cuando quieren volar. A toda esa gente yo les quiero contar que son importantes y no les pienso fallar. Voy a seguir tirando letras para el que quiera escuchar, los que se cansan de tanta banda comercial, alternativa para la gente real. Yo sé que son más de 3 los que están esperando la nueva que llega de Little Pepe. Yeah, yeah. Y yo sé que mientras esté de pie voy a la crema más buena, candela que suena con plena reggae. Yeah, yeah. Los que se relajan en casa con o sin ganja, pa' sentir mi música no tienes que fumarla, no es eso, te juro mucho más que eso, te enseño mi universo.